Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Tenemos la última intervención de este día de nuestra jornada de investigación organizadas por RILMAC. En esta mesa, en esta conferencia, nos estará hablando el doctor Jorge Chen Chan, quien procedo a presentar muy brevemente. Jorge es doctor en estudios románicos por la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Desde el 2003 es profesor catedrático en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Es miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Tiene una amplia lista de artículos publicados en revistas académicas y en libros en países como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, España, Francia, República Checa, Italia y Alemania. Hoy nos estará hablando, o más bien su conferencia se titula Diosas y princesas de presagios y señales, relatos del pasado azteca, Rima de Balbona vuelve sus ojos a la tradición indígena. Inmediato le cedo la palabra aclarando que las preguntas y comentarios se harán al final de su intervención. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerle al colega Jordan Arroyo por haber insistido tanto en esta participación mía durante este evento. Yo le decía a él que últimamente, pues, yo estaba muy cansado de las cuestiones de la virtualidad y que no prefería participar mucho en virtualidad, dado que en el año 2020 y 2021, pues todos lo hicimos de esa manera. Pero habiendo visto el título y el temario del coloquio, pues me interesaba mucho cómo incorporar a una de las que ha sido mis escritoras favoritas a lo largo de mi vida académica. Se trata de la escritora costarricense norteamericana Rima de Balbona, que en este momento ella tiene, de los años 50 vive en Houston, Estados Unidos, y desde ahí pues ha dado a conocer a nuestra literatura latinoamericana y sobre todo costarricense en esos lares. Es ella una de las pioneras precisamente en redescubrir en los años 70, en ese mismo ámbito, a dos grandes referencias de la literatura escrita por mujeres centroamericanas, como puede ser Yolanda Oriamuno, por un lado, y por supuesto nuestra gran poeta Eunice Odio. Y con ella he escrito, he participado en varios proyectos sobre Eunice Odio, sobre todo. A ella y desde más de 25 años, pues vengo analizando su discurso, tanto ensayístico como narrativo. Y últimamente, también en los últimos años, pues se ha dedicado a la poesía. Quiero expresar, en relación con el título del evento, quisiera expresar algo muy importante en la obra de Rima de Balbona, sobre todo sus relatos, porque ella es una de las primeras, en los años 80, que precisamente vuelve sobre el mito grecolatino y sobre esas figuras del mito grecolatino que nuestra tradición machista y falocéntrica ha catapultado como modelos de mujer y modelos de mujer en ese sentido silenciados, vilipendiados y por otro lado puestos dentro de lo que en Occidente hemos llamado la potestas maritalis, y si ustedes quieren, la potestas maritalis y la patria potestas, es decir, la autoridad del marido por un lado o la autoridad paternal por otro lado. Bajo ese ámbito, pues Rima muy tempranamente se dedicó precisamente a observar y analizar las trampas
las trampas del matrimonio, sobre todo del matrimonio tradicional. Entonces, ella es una de las primeras en un relato que se llama Penélope, en sus bodas de plata, precisamente, aunque el personaje, ese es el título del relato, aunque el personaje no tenga nombre como tal dentro del corpus, dentro del relato no se le proporciona un nombre propio, pero ustedes saben muy bien que el título es un programador de lectura y leemos precisamente esa escena de liberación de la madre de Abelardo dentro de una tesitura que nos devuelve a uno de los mitos originales de nuestra tradición occidental, como puede ser Penélope. Pero no es lo único, luego ella vuelve también sobre otra figura vilipendiada de nuestra literatura occidental, como puede ser la figura de la hechicera Circe, en un relato sumamente bello y bien entrablado, como puede ser la tejedura de palabras. Esto lo quiero decir como cuestiones preliminares para enmarcar algo muy importante que Rime Valbona, sobre todo a finales de la década de los 90, empezó a realizar con denuedo. Y es la revisión de los mitos, de las crónicas coloniales. Esto es muy importante para ella. Voy a empezar a compartir entonces una pantalla. Vamos a ver, ahí es. Tienen que dejarme compartir la pantalla. Ya está, ya. Ok, vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Sí, perfecto. Perfecto, ahí está. Y les decía que a partir de los años 90, a finales de los 90, su interés se fue decantando por las crónicas coloniales. Y las crónicas coloniales, claro, algunos hemos leído, en aquel momento yo solo decía, se lo comentaba, algunos hemos leído, por supuesto, a Bernal Díaz de Castillo o la de López de Gómara, para los que no les gusta tanto, o los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Pero en ese momento ella me mostró su biblioteca y dije, me falta mucho por leer de crónicas coloniales. Y ella en ese momento está interesada no solamente por las crónicas de primer nivel, ¿verdad? Esas que la crítica académica siempre ha mencionado, sino crónicas de segundo y de tercero. Es decir, algunas ni siquiera yo sabía que existían en ese momento. Bien, en ese momento empezamos una relación intelectual que tenía que ver con las crónicas, específicamente con algo que ella luego analiza como es un libro dedicado a la visión de la mujer, y eso vamos a ver si no quieren. No. Espere un momento que no quiere avanzar, no debería avanzar y no lo quiere hacer. Ay. Ven, vamos a ver, ¿por qué no quiere avanzar esto? El cursor no me deja. Ahí está. Ahí está. Ya, por fin. Creo que es una de la mala señal o algo. Empezó a escribir. Esta empresa intelectual termina en dos publicaciones muy distintas. Una se llama De Presagios y Señales, Relatos del Pasado Azteca. Ahí se ve la duplicación, algo pasó. Y pues, se publicó en la UNED en el año 2011. Y luego, más adelante, Voces Olvidadas de la Mujer Azteca, su rescate en códices indígenas, crónicas y memoriales coloniales del año 2015. Es un libro de estudio de las crónicas como tal, publicado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y en la que yo en algunos momentos participé en su redacción. En eso yo no tengo ningún problema, nunca aparece mi nombre, pero en algún momento, en ese diálogo entre los dos, entre el crítico y los dos profesores de literatura, pues en algún momento pues participé en la escritura del libro, y eso para mí ha sido uno de los honores que he tenido en este caso. Les decía que esta investigación sobre las crónicas coloniales da pie a dos proyectos muy distintos. Uno de escritura de ficción, pero por otro lado uno de escritura académica como tal. Y esas voces olvidadas de la mujer azteca, ese segundo título, es el que me va a interesar
como introducción a lo que voy a plantear ahora a continuación, porque se trata precisamente, si ustedes lo tienen muy bien, de esa relación entre teoría y práctica de la escritura. Una teoría que está presente en ese libro tal de 2015, Las voces olvidadas de la mujer azteca, y una práctica de escritura, que son esos relatos que se llaman de presagios y señales, a los que voy a volver sobre ese título. Y me interesa mucho destacar eso, porque lo que se nos propone aquí es, en esa gran coherencia del proyecto de Rimer Balbona, de una agenda de escritura y, si ustedes quieren, de acción política. Eso me interesa. Claro, no es la militancia en el sentido de salir a las calles. No es en esa vía. Ni tampoco en la participación en grupos o instituciones como tal. No. La agenda política es una agenda que tiene que realizarse en ese sentido. Y nosotros que somos parte de la academia, desde resultados de investigación punteros, y en ese sentido, este libro es puntero. Es puntero porque hay una visión de conjunto sobre la mujer azteca, y como lo ven ustedes, no solamente en las crónicas españolas, sino también se incluyó códices indígenas y otros memoriales, porque eso hay otro tipo de documentos muy propios, como informes, escritos de oidores, otras cartas, pero que no son crónicas, propios de la estructura colonial o virreinal. Esto es muy importante porque de alguna manera eso nos propone un tercer elemento en su proyecto de escritura que quiero destacar, es exponer, como dice el texto, voces olvidadas dentro de un proceso de escritura. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta situación de volver sobre voces olvidadas? Porque la historia de las mujeres está por contarse, ustedes lo saben muy bien, por un lado. La historia de las mujeres está por contarse, la historia de la participación femenina en ámbitos de la cultura está por hacerse, tenemos parches, tenemos elementos, pero no tenemos un conjunto, y sobre todo, olvidadas porque si no tenemos el material, hay que ir a buscarlo. Y eso es un trabajo filológico y de historiador que muy pocos se atreven, y sobre todo cuesta mucho en relación con las crónicas. De ahí que, por supuesto, volvamos a la segunda idea. Hay una agenda de escritura y de política, sí, una agenda de política de escritura acerca de las voces de mujeres y su participación en la historia. Y volvemos ahora de nuevo a las crónicas. ¿Por qué? Porque las crónicas, como ustedes lo saben muy bien, se escribieron desde un punto de vista masculino. Y se escribieron desde un punto de vista masculino porque los cronistas de Indias eran sacerdotes, eran soldados, eran, digámoslo así, empleados que participaban en la estructura administrativa de los virreinatos, pero en ese sentido no hay ni una sola mujer. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, veamos un segundo elemento en estas crónicas coloniales, y es el hecho de que se escribe desde, como sabemos muy bien, los que analizan la historia colonial desde la visión de los conquistadores, no de los vencidos. Para eso está el gran aporte que desde ese punto de vista en los años 30 y 40, 20, 30 y 40 aportó Miguel Portilla para hacernos visibilizar precisamente lo que él llamó en aquel momento las crónicas de vencidos. Entonces, por un lado, tenemos una doble situación, si ustedes lo ven, de marginalidad, y esto es importantísimo a la hora, no, y podemos agregar una tercera más, porque de historia colonial y sobre literatura colonial, pues dentro de la gran literatura y el gran corpus de la literatura latinoamericana, la literatura colonial es un epifenómeno. Y en ese sentido marginal, de unos pocos especialistas. Entonces vean una triple marginalidad que es necesario en ese sentido asumir, reivindicar para cambiar el panorama. Entonces, eso me permite claramente establecer una agenda, no solamente esa agenda, lo que llama una agenda de escritura y de política en Rimer Balbona, sino también
sino también lo que algunos han retomado, siguiendo a Judith Butler y otras feministas, pues una agencia femenina. Es decir, cómo abordar precisamente la cuestión y la esfera femenina si no promocionamos personajes y relatos desde esa perspectiva femenina, es decir, escrita por mujeres, en donde se quede muy claro el hacer, la opinión, el actuar desde el punto de vista de las mujeres. Eso es la agencia. Retomando así los programas narrativos, porque ahí lo que está retomando son los programas de narrativos de semántica narrativa de Gray Mass y de compañía y de sus discípulos, en donde lo importante es saber cómo piensa, cómo actúa, qué hace el personaje. Porque si no se visibiliza de esa manera, no hay posibilidad precisamente de promoción, de otra manera de ver el mundo. Muy bien, entonces esto voy a ir rápidamente porque quiero demostrarlo. Voy a analizar dos textos de Rima Balbona, dos diferentes relatos de esta colección de presagios y señales, para luego hacer unas conclusiones. Vamos, ¿por qué presagios y señales? Rima Balbona es muy clara en la introducción. En la introducción del libro de relatos, y eso es lo más interesante, se lo voy a plantear de una vez, lo más interesante en ese libro de relatos de Rima, y la UNED tuvo la gran apertura para que fuera de esa manera. Generalmente, cuando un escritor escribe un libro de ficción, lo que viene es un prólogo, y es un prólogo de recomendación por parte de un tercero o un prólogo autorial. Entonces, ella escribe aquí un prólogo, no escribe, ella debería haber escrito un prólogo autorial, pero no escribe un prólogo, escribe una introducción al libro, de este libro de relatos. Y eso es la clave. Entonces, vamos a ver si... Ahí está. Vamos de la introducción del libro, de presagios, y ahorita vuelvo sobre el título. Con el fin de dar consistencia al relato, a cada historia le aporté su respectivo ambiente de época, amistades, leyes, supersticiones y diversiones rituales, etc. Por ejemplo, la descripción del palacio de Nasr al-Qayor la saqué de diversas crónicas de la época. Igual hice con los diálogos sin adulterarlos de ninguna manera, de modo que recogí la esencia o el meollo de lo dicho por los personajes históricos. Dos cosas me han llamado siempre la atención cuando veo esta cita de Rima y Balbona en forma de captatio benevolentia y sobre todo subrayando la importancia de su libro y cómo lo hizo. Esto lo esperaríamos en un libro que fuera, digamos, de análisis de crónicas, pero vean la honestidad de la escritora, la escritora que está haciendo relatos de ficción. Indica claramente que hay claro que hay un aporte de parte de ella, pero ¿de dónde lo ha sacado? De unos modelos y de crónicas, ¿verdad? Para darle consistencia al relato, es decir, para darle su forma, la aporta y vean la descripción que hace. Su respectivo ambiente de época, amistades, leyes, supersticiones y versiones rituales. Hay una enumeración y no crean que esa enumeración es inocente, esa enumeración es de diferentes aspectos que precisamente las mismas crónicas coloniales abordan. Es decir, el sumario o el resumen de los aspectos que va a tratar, ella misma utiliza si ustedes quieren, la misma terminología de los cronistas. Y sigamos. La descripción del palacio de Nezahualcóyotl la saqué de diversas crónicas de la época. Vean la honestidad, es decir, no la inventa. No la inventa porque aquí hay un rasgo de la crónica que ella está precisamente enfatizando y subrayando a partir de esta verosimilitud de las crónicas coloniales. Y es el hecho de que los cronistas todos dicen que no inventan nada. Y recuerden que cronistas en su sentido primigenio, cronistas es el historiador que estuvo ahí, que presenció, vio y oyó. Y como tal puede escribir. Pues
de ahí deriva el criterio de la validez histórica. Pues ella aquí lo está asumiendo, indicando que precisamente esa descripción no está precisamente tal vez en ese relato sobre Nezahualcóyotl, pero que sí está en otras crónicas y lo asume. Precisamente dentro de ese concepto de moderno de verosimilitud, pero que para la época del siglo de oro, en el antiguo régimen, se trataría más bien de curiosidad y variedad. Esos serían los dos tópicos propios de la escritura colonial hasta el siglo XVIII, la variedad y la curiosidad. Si usted no tiene variedad, usted no tiene la curiosidad de esa variedad, pues no aporta nada al lector. De modo que eso es lo que ella aquí subraya para la construcción de ese personaje histórico. Y me van a permitir precisamente volver sobre esta noción de crónica, porque ella aquí se está convirtiendo en una cronista, en una nueva cronista de Indias, así como algunos en su momento apuntaban sobre el boom latinoamericano, algunos apuntaban en sus principios las relecturas o interpretaciones que se hicieron del boom latinoamericano, apuntaban hacia lo que hacía García Márquez, Carlos Fuentes, sí, o Roa Bastos, en el sentido que retomaban mitos y versiones de la historia natural latinoamericana en un contexto de darle un aporte a esa maravilla del continente. Esa es una palabra clave, las maravillas de este continente. La escritura de los cronistas de Indias vuelve a posicionarse con el boom latinoamericano. Y en el caso específico aquí de estas historias de relatos aztecas, porque no solamente son de mujeres, también hay varones, ella se posiciona ahí. Y se posiciona, creo yo, desde el mismo punto que León Portilla, desde una visión de los vencidos, pero una visión de los vencidos que va más allá, que va más allá de lamentarse la situación, de lo agorero. Y vamos ahora a la primera cita, porque eso es del primer relato que quiero analizar con ustedes, porque me va a permitir precisamente retomar el título del coloquio en el que estamos. El pulque y el final de la dinastía tolteca. ¿Por qué? Porque se trata aquí de retomar en este relato que ella hace dos historias. Por un lado, la de cómo nace el pulque, que es una princesa que se la lleva. Es una princesa, ahí está, para eso están los relatos de los mitos. Los mitos explican una manera determinada de cómo se hacen y se producen las cosas, y en este relato es cómo nace el pulque. Por supuesto, aquí el pulque nace del sacrificio de una princesa y que tiene que ver, como lo ven en el título, con el final de la dinastía tolteca. Y esto es importante, este final de la dinastía tolteca, porque se trata aquí de dar un nuevo valor al personaje femenino. Claro, en el relato del pulque tradicional, el pulque nace de la princesa Xochitl, o Xochitl, como quieran llamarla, y ella que es en ese sentido llevada hacia un sacrificio, los dioses al final se apiadan de ella y, y le hacen que de sus lágrimas y de sus líquidos, y no es cualquiera, es un líquido, eso está relacionado a las mujeres, salga el pulque. Pero lo que hace el primer Balbona es muy interesante con la princesa Xochitl. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a hacer ella es relacionar el relato tradicional del pulque, de cómo los pulques nacen precisamente de ese sacrificio de una princesa concubina, pero por otro lado lo relaciona, como vamos a ver ahora, al campo de la batalla. Ahora vayamos. En estos mis últimos momentos, preparándome para entrar en batalla con otras mujeres, dicté estas líneas para que no haya malentendidos. Iré a enfrentarme al enemigo mientras en mi cabeza rehuye un enjambre de preguntas
¿Qué dirán como poderío político, económico, religioso, artístico y cultural? ¿Cómo lo explicarán? ¿Sabrán arrancarles a los sucesos las entrañas de la verdad? ¿Qué haría por estar presente en la historia para dictar la única válida verdad? Pero aquí voy, marchando ante la muerte, al lado de mi rey Tepazcatsin. Muy bien, ¿por qué? Porque al final ella va hacia la guerra. Vea que ella acompaña a su rey, a su rey, al consorte aquí, en este caso, porque ella es una concubina. Lo va acompañando el campo de batalla como si fuera otra guerrera. Entonces, es ahí donde Primera Balbona se permite alguna libertad para amplificar la historia y precisamente poner a la princesa Xochitl, de la que deriva el mito del pulque, ponerla también dentro del campo de batalla y en acción militar, que desde el punto de vista azteca y de las culturas mesoamericanas, pues no era esfera, ustedes saben muy bien, de las mujeres. Eso era esfera masculina. Pues vean, la ponen en el campo de batalla. Eso en primer lugar. Entonces ahí está la reivindicación de la esfera femenina en labores que la cultura tradicional azteca y mesoamericana no ponían para las mujeres. ¿Por qué? Porque sí había un parangón del campo de batalla, pero el campo de batalla de las mujeres era el parto y el nacimiento de los hijos. Y el de los hombres, el de los varones, el campo de batalla, pues era el campo de batalla militar como tal. Muy bien, fíjense muy bien, ahora vamos a una cuestión del estilo de este final del relato que me llama mucho la atención. En mis últimos momentos, claro, porque sabe que va a morir, porque se va a enfrentar a un enemigo mucho mayor y mucho mayor que ella. Entonces hay una conciencia de su heroísmo, por un lado, y por otro lado, de su valentía, y de enfrentarme al enemigo, mientras en mi cabeza rebulle, eso es lo que me interesa. ¿Qué anda por su cabeza? Un enjambre de preguntas. Discúlpenme las faltas, eso fue una transcripción rápida, entonces se me fueron algunas. Un enjambre de preguntas. ¿Qué pasa por su cabeza en ese momento límite de la muerte? ¿Qué dirán de nuestro poderío político, religioso, artístico y cultural? ¿Qué dirán quiénes? El enemigo al quien se están enfrentando. ¿Quiénes son? Hernán Cortés y sus hombres. Entonces, está pensando en las posibilidades de la historia, en el devenir de la historia, precisamente. ¿Cómo lo explicarán? Claro, y ya sabemos cómo lo explican, desde una óptica, como lo hemos visto en las crónicas coloniales, desde la óptica de los conquistadores. Y aquí, precisamente, ella se pone a cuestionar esos resquicios de la historia oficial y precisamente de esa verdad entrañable eurocéntrica. ¿Por qué? Porque está indicándonos precisamente una palabra que ya vimos anteriormente, de la adulteración, como se diría en buen lenguaje antes del siglo XVIII, y el lenguaje muy propio de nuestro tiempo, de una manipulación de la historia. Sigamos. ¿Qué daría por estar presente en la historia para dictar la única válida verdad? Claro, ¿por qué dictarla? Porque se trata de que el general que va a la guerra dicta, en este caso, sus últimas voluntades. El general que va a la guerra siempre va acompañado precisamente del cronista para que escriba. Hay casos, muy pocos casos, donde esta categoría del general, del soldado general y del cronista se unen. En una de esas, en la antigüedad, es Julio César, usted lo sabe muy bien, que escribió De Velo Gálico. Y en los tiempos modernos, pues por supuesto, en esos tiempos modernos tenemos el caso inédito, ¿verdad? Para nosotros en Mesoamérica, de la crónica, la historia verdadera de la conquista, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Soldado, pero al mismo tiempo cronista. Entonces, ¿qué haría por estar presente en la historia para dictar la única válida, ¿verdad?
la válida verdad, ¿de cuál? De los que no escriben la historia, de los vencidos. Pero ahora vayamos a ver la última parte. Pero aquí voy marchando ante la muerte, al lado de mi rey Tepazzicatzin. Muy bien, ahí está las vueltas que da este relato a la historia del pulque y de la princesa Xochitl. Muy bien, vamos a un segundo ejemplo que quiero comentar, precisamente en esa transición que vemos de lo profano hacia lo divino, porque estamos dentro de una perspectiva mítica en donde los personajes, precisamente, se van a convertir en mito, en leyenda. Entonces, estamos dentro de un proceso que va de la antropomorfización hacia la divinización en estos relatos de Rima de Valbona. Y vamos al segundo ejemplo que quiero comentar y que precisamente pertenece, como lo ven, a un relato que está dedicado a la famosa y terrible diosa Tochi, la princesa de Culhuacán, convertida por los aztecas en la diosa Tochi, porque aquí implica todos estos relatos aztecas de conversión de figuras femeninas, de conversión de mujeres a figuras divinas o míticas, tiene que ver siempre con sacrificios. Eso que hay que reconocerlo. Entonces vayamos. Por culpa de la maldición anunciada por los agoreros, acalló a nuestra gente y se anuncian los desastres incontenibles para nuestro poderío azteca. Porque esos endemoniados hombres blancos, teúles venidos de Oriente, allende del mar, ya están en Tlaxcala y han hecho alianza con los tlaxcaltecas, con los que se aprestan a atacar a nuestra bella México Tenochtitlan, bajo ese maldito Cortés, el avezado general español. Estos son hombres que veneran el oro por su Dios. Muy bien, eso lo va a decir la princesa de Culhuacán a la que han hecho objeto de cambio de moneda y de transferencia. Muy propio también de esos papeles femeninos, sobre todo de la nobleza de las princesas, convertirlas en papel de cambio por poder. Y en ese sentido llama la atención algo, la primera línea. La maldición anunciada por los agoreros. Sí, presagios y agoreros, recuerden el título del libro de Rima de Valbona, porque esos presagios y agoreros son muy propios de la cultura azteca que apuntaba hacia la predestinación del tiempo y de los ciclos del tiempo. Y precisamente, recuerde que estamos ante una lógica escatológica que tiene que ver con el famoso quinto sol, según el calendario mítico y azteca, que tiene que ver con la destrucción, creación del mundo. Y agorero, ¿por qué? Porque se está cerrando un ciclo, y agorero, porque también se está anunciando la destrucción, la famosa caída de México. Y ahí ya sabemos. Ok, entonces, sigamos. Que cayó sobre nuestra gente y se anuncian los desastres incontenibles para nuestro poderío azteca. Muy bien, frente al poderío azteca están las señales del cielo. Señales que los mismos relatos de una versión de los oprimidos ya contaban. León Portilla cuando uno va a leer esos relatos de León Portilla, pues todos anuncian catástrofes, todos anuncian indicios que el sol y los dioses están disponiendo para el que sepa leer los signos, como dice la Biblia, los signos de los tiempos. Precisamente vienen los desastres al poderío azteca. Y vean ahora lo que es novedoso. Eso es. Ahí frente a la inocencia, a eso que muchos cronistas no ven en los indígenas, que es un poco la malicia,
su malicia ante el enemigo, fíjense muy bien la perspectiva en este relato, porque esos endemoniados hombres blancos, ahí están, son endemoniados, son el diablo en persona. Entonces ahí se están satanizando y sobre todo no se está endulcorando esa visión de los conquistadores, como están los relatos, en los relatos sobre Doña Marina, Hernán Cortés, Montezuma. No se está aquí indulcorando nada, sino más bien se está poniendo en su justo lugar, porque ellos vienen no solamente a destruir, sino vienen a engatusar, y son amantes, como dice la última frase, amantes del oro, del poderío del oro. Esos son sus dioses, esos dioses que veneran el oro como como el becerro de oro que está precisamente en el Antiguo Testamento, recuerden. Esa es la idea, por ahí va. Porque esos endemoniados hombres blancos, teules, venidos de Oriente, allende del mar, ya están en Tlaxcala y han hecho alianza con los tlaxcaltecas. Eso es un elemento que conocemos todos en la historia de la conquista de México, precisamente. El pacto que hace a partir de esa unión con Marina, ese pacto que se hace con los tlaxcaltecas y con justa razón pueden ir ya hacia la Ciudad de México. Con los que se aprestan a atacar a nuestra bella. Este es otro adjetivo que me interesa mucho, la bella México. ¿Por qué? Porque ustedes vemos en Cortés, sobre todo en las cartas de revelación de Hernán Cortés, claro, hay una maravilla por la ciudad que está viendo Cortés desde las cumbres, pero nunca utiliza el adjetivo bella, utiliza otros adjetivos Cortés, pero no, ¿verdad? Pero grandiosa, monumental, pero no usa bella, porque no utiliza este adjetivo que tiene que con unos cánones muy distintos. Bajo ese maldito Cortés, ahí está vilipendiado y censurado el conquistador. El avesado general español, es decir, Ducho. Ducho, ¿para qué? Para mentir, para argumentar, para hacer trampas del lenguaje y trampas a los demás. Estos son hombres que veneran al oro por su Dios. Es decir, veneran a un Dios falso y no a los dioses verdaderos. Muy bien, ¿qué tenemos? Ahora sí, voy concluyendo. Tenemos en Rima de Balbona precisamente una desmitificación de las crónicas coloniales, una reescritura de ellas, proponiéndoles una versión, amplificando esa versión y poniendo en su justo lugar a esas figuras de la cultura azteca. Y sobre todo lo hace, y los invito a leer, con las princesas y los mitos relacionados a las diosas. He ahí una reivindicación muy importante, precisamente, que en este coloquio, que tiene que ver sobre mitos, no solamente greco-latinos, sino también, en este caso, como lo estoy planteando yo, mitos de origen indígena, aztecas en este caso, dentro de una reivindicación de un patrimonio colectivo mucho más amplio que el propiamente greco-latino. Entonces, la que en un principio, Rima de Balbona, la que se convirtió en una de las grandes desmitificadoras de los mitos grecolatinos, con otra gran poeta de esta región, como puede ser Claribel Alegría, en los años 80 y 90, pues vuelve sus ojos a la historia azteca y no se preocupen, vuelve también a los mismos mitos grecolatinos en esa unión de mestizaje cultural en un libro mucho más reciente de relatos que tiene que ver con el mito del eterno retorno en la historia mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Chen, por su participación. Cedemos el espacio al público si tienen preguntas, comentarios respecto de esta visión muy significativa para esas jornadas, porque nos aportan ese otro plano, ¿verdad? Del mundo prehispánico. Hemos estado hablando de
del mundo grecolatino, pero cómo dialogan, ¿verdad? Desde esta otra visión con una escritora que, como bien lo menciona Jorge, en un principio había abordado esa deconstrucción de imaginarios de figuras como Penélope o Circe. Bien, al público a ver si tiene preguntas, comentarios al respecto. Bueno, si no hay, a ver si puede. Vamos a intentar. Puede dejar de compartir pantalla, me dicen aquí. No quiere, no quiere cerrar. A ver, ¿Usted lo puede cerrar? Es que no me quiere cerrar, no sé por qué. Sí. voy a intentar yo y quito. Ok, sí, ya lo hizo, gracias. Porque Ya, no me quería cerrar. ok. Mm, Pero ahora me quita lo mismo. Ok, ahí están viendo ya normal. Estoy viendo mi currículum, una Sí. nota bibliográfica. Eso es lo que estoy viendo. Ya, ahora creo que ya, ahora sí, por fin. Sí, bueno, si no hay preguntas, yo me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué podría usted interpretar? ¿A qué se debe ese cambio, verdad, del paso del interés de Rima de Balbona, de esos mundos grecolatinos, a este mundo azteca? ¿Podía verse como una cuestión personal de ella o a una necesidad de ampliar el concepto de hispanidad en ese enfrentamiento entre lo prehispánico y lo así llamado clásico grecolatino occidental? Creo que es la misma agenda estética y política, es decir, las figuras del mito grecolatino son figuras que han construido unos modelos, por un lado. Solo se les ha visto de una determinada manera en general, hasta que generalmente las escritoras y poetas mujeres vuelven sobre el mito en el siglo XX. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas historias y mitos aztecas? Pues ahí el problema es mucho más grave porque algunas de esos mitos, como el que está relacionado a Xochitl, ¿verdad? Esa Xochitl, que es la flor, que está relacionada a ella, que es el pulque, el mito del pulque, pues aquí le da todo un viraje distinto para proponernosla como una heroína y una heroína dentro del mito. Entonces, lo que hay aquí es lo que yo llamo aquí un poco una sistemática, como lo veo también dentro del análisis general del mito, de los mitos grecolatinos, adición, hay una adición y una amplificación, volviendo a esos términos de la retórica clásica. Y usted me lo comprende muy bien porque estoy utilizando. Es una adición y una amplificación. Y como tal, entonces, vale muy bien entonces estudiar también los mitos aztecas y ponderar y visualizar esas figuras también. Claro, De igual, de igual, ella es consciente de esos sistemas, de esas estructuras y al ser por- consciente los. Claro, vaya usted, lo que podías hacer es ese libro de relatos de Presagios Seguros se consigue porque es un libro publicado en Costa Rica y vas a ver la claridad de ella en esa introducción que es como les dije, es un paratexto muy inusual porque generalmente en un libro de ficción el escritor hace un prólogo autorial, no, aquí es una introducción donde ella detalla elementos y digamos, va explicando cuál es el origen, por qué lo hace de esa manera y por qué. De manera que el libro posterior es una amplificación de ese proyecto, de esa introducción. Sin embargo, van juntos. La escritura del libro de relatos va paralelo a la escritura de ese libro de crítica. Ujú, ujú. Sí, sí, sumamente interesante y muy nutritivo para la Y, y jornada. es, perdón, y es consciente. Ujú, claro, que eso es lo importante, ¿verdad? Sí, que sea consciente.
es muy diferente, ¿verdad? Plantearlo desde la pregunta si es consciente o inconsciente, claro. No, yo Sumamente. solo digo yo porque que es consciente porque yo he sido, voy a abrogarme el término clásico, yo soy testigo. Ujú. Yo soy testigo de su proceso. Sí. Bueno, si nadie tiene preguntas, comentarios, ¿no? Pues cerramos entonces. Era la última participación de hoy y los invitamos a seguirnos en nuestras últimas cápsulas de mañana. Gracias a todos quienes nos siguieron durante todo el día. A Jorge por su tiempo, por su intervención. La esperamos en la publicación que nos comunicó Tania, que ya nos dieron el visto bueno de la Universidad de Milán. Así que, bueno, estamos muy felices por esa parte. Muy bien, muchas gracias. Ok, Y muchas gracias por tu insistencia. ok, nos seguimos encontrando en las jornadas. Hasta luego.